Bien, semana 16. Vamos a hacer el tema de movimiento armónico simple, conocido también por sus siglas como el MAS, y luego vamos a analizar lo que corresponde a las ondas. Veamos. Tenemos por acá lo que corresponde al movimiento armónico simple, que es un movimiento, un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. Dice armónico. ¿Por qué va a ser armónico? Porque este tipo de movimiento va a ser periódico, ¿correcto? Va a ser periódico, va a ser repetitivo. Y de todos los movimientos armónicos o periódicos, vamos a analizar el más sencillo, el más simple, ¿correcto? Ya en la universidad van a analizar sistemas más complejos. En este caso, en este contexto, uno bien sencillo, que está conformado por un sistema que consiste de un resorte de constante elástica K y de un bloque de masa M, donde el bloque y el resorte están acoplados, están unidos. Además, inicialmente, el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido, ¿correcto? Entonces planteamos aquí que el bloque se encuentra en la posición x igual a 0, donde x también nos puede representar cuánto está estirado o comprimido el resorte. Bien, ahí el bloque se va a quedar en reposo y el resorte ahí se va a quedar sin encontrarse estirado o comprimido y el sistema no estará oscilando. Lo que yo quiero, lo que yo busco es que este bloque, este sistema oscile. Para eso lo que se puede hacer es lo siguiente. Yo puedo agarrar, entre comillas, al bloque, ¿correcto? Yo agarro el bloque y lo puedo desplazar una cierta distancia inicial, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición de equilibrio o x igual a 0, P.E posición de equilibrio, toma como nombre la amplitud. Ojo, ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición de equilibrio o x igual a 0 toma como nombre la amplitud. Si al bloque lo desplazo inicialmente, en este caso hacia la derecha, entonces el bloque se va a encontrar en la posición más A. Y si lo hubiera desplazado inicialmente hacia la izquierda, entonces el bloque se encontrará en la posición x igual a menos A, donde A nos representa la amplitud de oscilación. Bien, para este caso, voy a agarrar al bloque y lo voy a desplazar hacia la derecha, ¿correcto? Para este ejemplo. Y ahí lo tengo agarrado al bloque. En este caso, el resorte, como está acoplado al bloque, lo que se ha hecho también al resorte es estirarlo. En este caso, el resorte para esta situación se encuentra estirado. Y ojo que aún sigo sosteniendo al bloque. ¿Qué sucede si yo de pronto suelto, libero al bloque? ¿Qué creen que puede ocurrir con este bloque? ¿Se va a quedar ahí en esa posición o se va a desplazar? Veamos. Como aquí se ha estirado el resorte, entonces una vez que yo suelta el bloque, el resorte va a ejercer la fuerza elástica, que es justamente la fuerza que hace que el bloque luego se esté desplazando hacia dónde, hacia la izquierda. Es por eso que en el esquema de abajo tengo que para un tiempo t posterior, ¿qué ocurre? Que el bloque ahora se encuentra en esta nueva posición X, desplazándose hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Debido a quién? Debido a la acción de la fuerza elástica. Y como esta es la única fuerza que actúa sobre este bloque para darle movimiento, entonces esta fuerza va a hacer que exista en el bloque una aceleración, ¿correcto? Luego, por inercia, el bloque se va a seguir desplazando hacia la izquierda, pasando por la posición de equilibrio o x igual a 0. Ahí el bloque va a tener una cierta rapidez, una cierta velocidad y se va a seguir desplazando por inercia hacia la izquierda. Pero ahora se va a encontrar en esta posición negativa, desplazándose hacia la izquierda. Y en este caso, ¿qué está haciendo el bloque al resorte? Lo está comprimiendo. O sea que en esta región negativa, la fuerza elástica del resorte está apuntando ahora hacia dónde? Hacia la derecha, ya que el resorte en esta región está siendo comprimido. Y además se observa también que el bloque se está desplazando hacia la izquierda y esta fuerza elástica hacia la derecha. Entonces, esta fuerza está haciendo que el bloque se esté frenando, esté disminuyendo su rapidez. ¿Y eso cuándo va a ocurrir?
Eso ocurre hasta cuando alcanza la posición x igual a menos a. Allí momentáneamente el bloque se va a detener, o sea que allí el resorte ha sufrido una máxima compresión. Ahí el bloque momentáneamente se va a detener. Entonces el resorte ahí tiene una máxima compresión y por lo tanto ahí tenemos entonces una fuerza elástica máxima que, ojo, está dirigida hacia la derecha. Entonces esta fuerza ahora hace que el bloque se desplace ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Se va a desplazar ahora hacia la derecha, va a pasar por la posición de equilibrio o x igual a 0 y por inercia se va a seguir desplazando hacia la derecha. Pero ahora cuando se encuentre en posiciones positivas, ahí el resorte ahora se encuentra estirado y en esa región la fuerza elástica del resorte está apuntando hacia la izquierda. Entonces observo que la fuerza y el desplazamiento del bloque tienen direcciones opuestas. Entonces el bloque cada vez va a ir deteniéndose hasta que finalmente va a llegar a esta posición extrema, x igual a más a. Allí momentáneamente el bloque se va a detener. Y ahí tenemos, en este caso, una fuerza elástica máxima, pero de estiramiento, haciendo que luego el bloque se desplace hacia la izquierda y así sucesivamente. Moraleja, la fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora, es la fuerza responsable para que el bloque realice un movimiento periódico o un movimiento armónico simple. ¿Correcto? Ojo, la fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora es la fuerza responsable para que el bloque realice un movimiento armónico simple. Bien, hay unos segundos para que me indiquen sus consultas. Lo pueden hacer por el chat o activando su micrófono, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos si no hay consultas. A ver, un ratito. Voy a salir brevemente de la diapositiva, brevemente nada más, un ratito. Creo que aquí tenemos una animación. Ah, ahí está. Ahí se va a apreciar la animación, justamente lo que les estaba comentando, de que el bloque va a oscilar con respecto a la posición de equilibrio o x igual a 0, ¿correcto? Bien, ahora necesitamos, en este caso, las expresiones o las ecuaciones tanto de la posición, la velocidad y de la aceleración. Primero vamos con las ecuaciones de la posición. La posición del bloque en este sistema bloque-resorte se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es el producto de la amplitud por el seno y cuyo ángulo o argumento es la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial alfa. También puede ser la amplitud por el coseno, cuyo ángulo o argumento es la rapidez angular por el tiempo, más una fase inicial beta. Lo importante, ojo, lo relevante de estas ecuaciones de movimiento son la amplitud y la rapidez angular. A nivel pre, lo importante, lo relevante de esta ecuación de movimiento son la amplitud y la rapidez angular. ¿Correcto? Luego, esta rapidez angular la podemos expresar de tres formas equivalentes. Una de ellas nos dice que es igual a 2pi por la frecuencia. F es la frecuencia y la frecuencia a su vez se define como el número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear que un sistema bloque-resorte realiza 15 oscilaciones en el tiempo de 5 segundos. Entonces con eso ustedes pueden conocer la frecuencia. Número de oscilaciones 15. ¿En qué tiempo se ha realizado? En 5 segundos. De ahí que la frecuencia, ¿cuánto vale? 3. ¿En qué unidad? Hertz. Es la unidad de medición para la frecuencia en el sistema internacional. Bien, si yo conozco la frecuencia, lo multiplico ese resultado por 2pi y obtenemos la rapidez angular. Otra forma de obtener esta rapidez angular es en función del periodo. En este caso es 2pi entre el periodo. T mayúscula nos representa el periodo.
Y el periodo se define como el tiempo que tarda el bloque en realizar una oscilación. Ojo, el periodo es el tiempo que tarda el bloque en realizar una oscilación. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear lo siguiente, que este sistema bloque-resorte tarda 4 segundos en realizar una oscilación. Tarda 4 segundos en realizar una oscilación. Entonces, ese tiempo de 4 segundos debe ser ¿quién? El periodo, ¿correcto? Otra forma de obtener el periodo, otra forma de obtener el periodo es de la siguiente manera. Observo que esta primera y esta segunda expresión no está representando lo mismo. Por lo tanto, ambas deben ser iguales. Y si los igualo, ¿qué obtengo? Que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Entonces, voy a conocer el periodo a partir de la frecuencia. Voy a obtener el periodo a partir de la frecuencia. Veamos. La frecuencia, ¿cómo se define? Número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo. ¿Cuántas oscilaciones se ha realizado aquí? Una oscilación. Ahí está. En qué tiempo lo ha realizado? En 4 segundos. Entonces la frecuencia sería 1/4 de Hertz o 0,25 Hertz. Pero ahora esto lo voy a igualar ¿con quién? Con esta relación, 1 entre el periodo, ¿correcto? Entonces si tengo 1/4 es igual a 1 entre el periodo, multiplicando en aspa, ¿qué obtengo? Que el periodo es igual a 4 segundos. Entonces el periodo lo pueden obtener ya sea a partir de su definición o a partir de la frecuencia. Finalmente, tenemos una tercera expresión para obtener esta rapidez angular, que nos dice que es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte entre la masa del bloque. Ojo, en este caso, observo que la rapidez angular depende de qué factores, de la constante elástica y de la masa. No depende para nada de la amplitud. Luego, voy a igualar esta segunda con esta tercera expresión, ya que ambos nos están representando lo mismo, entonces yo los puedo igualar. Si los igualo, ¿qué obtengo? Bien, que despejando el periodo, este resulta ser igual a 2pi por la raíz cuadrada del cociente de la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. Y aquí también se observa que el periodo depende de qué factores, de la masa y la constante elástica, o de esa relación masa entre la constante elástica. Para nada, aquí se observa que para nada ni la rapidez angular ni el periodo depende de la amplitud. Esta amplitud puede ser muy grande o muy pequeña, puede ser 10 centímetros o puede ser 1 metro, por ejemplo. Y si yo no modifico ni la masa ni la constante elástica del resorte, entonces el periodo va a ser el mismo, ya sea cuando la amplitud valga 10 centímetros que cuando valga 1 metro, por ejemplo. Bien, hasta ahí unos segundos para que indiquen sus consultas. Voy a activar el micrófono si así lo desean. Pueden tomar también a captura esos ejemplos. Bien, si no hay consultas, observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, hasta ahí tenemos la ecuación de la posición. Ahora vamos a analizar la ecuación de la velocidad. Bien, ojo que la velocidad es una cantidad física vectorial y por ser un vector, entonces esta velocidad puede tener una dirección positiva, que es cuando el bloque se está desplazando hacia la derecha, una velocidad con dirección negativa, y eso ocurre cuando el bloque se desplaza hacia la izquierda. Por ese motivo tengo aquí que la velocidad en función de la posición es igual a ¿quién? Más menos. Más cuando el bloque se desplaza a la derecha, menos cuando el bloque se desplaza hacia la izquierda. Luego multiplicamos aquí la rapidez angular por la raíz cuadrada de la amplitud de oscilación al cuadrado menos la posición x en la cual se encuentra el bloque elevado al cuadrado. Ahora, si a ustedes les preguntan acerca de la rapidez, entonces sencillamente lo que van a hacer es tomar el valor absoluto, ¿correcto? Le toman el valor absoluto
y eso ya se convierte en la rapidez o en la magnitud de la velocidad. O sencillamente omiten los signos más y menos. ¿Correcto? En ese caso, omiten los signos más y menos. Y eso ya correspondería a la magnitud de la velocidad o la rapidez. Bien. Ahora vamos aquí con la ecuación de la aceleración en función de la posición. Nos dice que la aceleración es igual a menos la rapidez angular al cuadrado por la posición x. Veamos. Acá tengo el 0, el origen de coordenadas. A la derecha, la posición, ¿cómo es? Ahí la posición es positiva, ¿cierto? Entonces, esta posición es positiva. Por álgebra, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, hasta ahí el resultado sería también positivo. Pero con el signo menos de adelante, todo entonces se hace negativo. Quiere decir entonces que cuando el bloque se encuentra en posiciones positivas, la aceleración tiene dirección negativa. ¿Correcto? Cuando el bloque se encuentra en posiciones positivas, la aceleración tiene dirección negativa, o sea, hacia la izquierda. Ahora, ¿qué ocurre aquí? A la izquierda de la posición de equilibrio o x igual a 0. Ahí las posiciones son negativas. Ahora este es negativo. Por el álgebra, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces ahora, él es negativo, x es negativo, pero este término, esta rapidez angular al cuadrado es positivo. Positivo por negativo nos da negativo, pero con el menos que está adelante, todo se hace positivo. O sea que en posiciones negativas, la dirección de la aceleración es positiva. Eso ténganlo presente porque esto se suele preguntar muchas veces en el examen a modo de proposiciones, ¿correcto? En posiciones, ojo, en posiciones positivas, la aceleración es negativa. Y en posiciones negativas, la aceleración es positiva. Luego vamos con estas observaciones que son muy importantes. Tenemos aquí una primera observación. Nos dice lo siguiente. En una oscilación, el tiempo que tarda es equivalente al periodo y la distancia que recorre es equivalente a 4 veces la amplitud. Quizás me dirán, profe, ¿y eso para qué me sirve? Es que en el examen les pueden plantear lo siguiente. Un sistema bloque-resorte oscila y se observa que tarda 6 segundos en realizar una oscilación y recorre 20 centímetros, ¿correcto? Entonces, estos 6 segundos, ¿qué tendría que ser? Veamos, en una oscilación, el tiempo que tarda es equivalente aquí al periodo. Entonces, estos 6 segundos corresponde al periodo. ¿Qué más? Nos han indicado que en esa oscilación ha recorrido 20 centímetros. Entonces, estos 20 centímetros, ¿qué corresponde? A la distancia. Y esa distancia es equivalente a ¿quién? A 4 veces la amplitud de oscilación. Entonces, igual a 20 centímetros igual a 4 veces la amplitud. De ahí que la amplitud es igual a ¿cuánto? 5 centímetros. Y quizás se preguntarán, profe, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve tener el periodo y la amplitud? Es que con esa información les pueden preguntar, por ejemplo, determine la rapidez máxima o la magnitud de la aceleración máxima. Así que vamos con ello. Se tiene aquí lo siguiente, que en la posición de equilibrio o x igual a 0, que es la segunda observación, en x igual a 0 o también llamada posición de equilibrio, ahí la rapidez es máxima. Y a su vez, la rapidez máxima, ¿cómo se obtiene? Multiplicando la rapidez angular por la amplitud. Además, en la posición de equilibrio, la aceleración es nula. Por ese motivo también, posición de equilibrio. Porque ustedes recordarán, en sus condiciones de equilibrio, la aceleración ¿cuánto vale? 0. Por eso también se le llama posición de equilibrio. Porque justo en esa posición la aceleración es nula. Luego, tercera observación, nos dice aquí en las posiciones x igual a más menos a, donde a representa la amplitud.
o sea, en las posiciones extremas o en los extremos. ¿Ahí qué ocurre? Que en los extremos la rapidez es nula, es igual a cero. Sin embargo, en las posiciones extremas la aceleración es máxima. ¿Y cómo se determina la magnitud de la aceleración máxima? Como la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. Por eso les pueden dar este dato que les he escrito aquí en marrón. Si tengo el periodo, puedo conocer la rapidez angular. Y con esto de aquí obtengo la amplitud. Si tengo el periodo, conozco la rapidez angular y con la amplitud y ya podríamos conocer la rapidez máxima, así como también la magnitud de la aceleración máxima. Bien, ahí unos segundos para que le puedan tomar la captura o hacer algunas anotaciones. También para que puedan indicar sus consultas, lo puedan hacer en el chat o activando su micrófono. Creo que no tengo acceso al chat. Dice problemas. Solamente los observo, pero bueno, si están escribiendo alguna consulta, lamentablemente creo que no lo puedo ver, no lo puedo leer, al parecer. Bien, continuamos. Ahora vamos a analizar lo que corresponde a la energía mecánica, ¿correcto? Ahora vamos a analizar lo que corresponde a la energía mecánica. Nos dice aquí, la energía mecánica del movimiento armónico simple o del sistema bloque-resorte es constante. Ahí tenemos esa palabra clave, que esa energía mecánica es constante. Y es porque este sistema bloque-resorte se está desplazando el bloque en una superficie lisa, Y por lo tanto, la única fuerza que está actuando sobre el bloque es la fuerza elástica, la cual a su vez es una fuerza de tipo conservativa. Bien, planteamos aquí lo siguiente. La energía mecánica, ustedes recordarán que es igual a ¿quién? A la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica, ¿correcto? Veamos, para este instante, el bloque que tiene una cierta velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. El bloque en todo momento se encuentra sobre la superficie. Entonces la altura que tiene el bloque respecto a la superficie vale cero. Por lo tanto, el bloque no aporta energía potencial gravitatoria. Para ese instante que se observa que el resorte se encuentra estirado. Por lo tanto, el resorte está aportando al sistema energía potencial elástica. Por ese motivo tengo aquí que la energía mecánica es igual a ¿quién? A la energía cinética aportada por el bloque más la energía potencial elástica que lo aporta el resorte. Luego, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el bloque se encuentra en la posición de equilibrio? Cuando el bloque se encuentra en la posición de equilibrio, ahí la rapidez ¿cuánto vale? Cero. Perdón, ahí la rapidez es máxima. Perdón, ahí la rapidez es máxima. Correcto. Y la deformación del resorte, perdón, él sí es cero. Entonces, quiere decir que en la posición de equilibrio, esta energía potencial elástica vale cero. O sea que toda la energía mecánica se concentra en ¿quién? En la energía cinética. Por ese motivo tengo aquí la segunda forma, que es un medio de la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado. Esto, por ejemplo, se da cuando el bloque pasa justamente en la posición de equilibrio. Y donde recordamos que la rapidez máxima es igual al producto de la rapidez angular por la amplitud. Luego, ¿qué ocurre cuando el bloque se encuentra en las posiciones extremas? Ahí vimos, según las observaciones de la diapositiva anterior, en las posiciones extremas, ahí la rapidez es nula. O sea que en las posiciones extremas, el bloque no aporta energía cinética, o sea, él vale cero ahora. Más bien en las posiciones extremas, el resorte tiene un máximo estiramiento o una máxima compresión. O sea que toda la energía mecánica consiste en ¿quién? En la energía potencial elástica. Y eso es igual a un medio de la masa, pero un medio de la constante elástica del resorte por su máximo estiramiento o su máxima compresión elevado al cuadrado.
Y ese máximo estiramiento o esa máxima compresión es la amplitud. Por eso tenemos aquí la amplitud elevado al cuadrado, ¿correcto? Ahí tenemos entonces tres formas equivalentes para obtener la energía mecánica, donde, ojo, la energía mecánica en todo momento es constante. Y es por eso también el análisis de esta gráfica. Tenemos aquí la gráfica energía versus la posición. La gráfica de color rojo corresponde a la energía mecánica y ahí se observa que independientemente de la posición, su valor permanece constante. ¿Qué energías están cambiando de valor? La energía cinética, dada por esta gráfica de color verde, y la energía potencial elástica, dada por esta gráfica de color azul. Ahí se observa, por ejemplo, que la energía cinética es máxima en la posición de equilibrio, pero es nula en las posiciones extremas. Y con respecto a la energía potencial elástica, se observa que es máxima en los extremos, pero es nula en la posición de equilibrio, ¿correcto? Finalmente, voy a igualar esta primera expresión de la energía mecánica con esta última expresión de la energía mecánica. ¿Para qué? Si yo igualo la primera con la tercera, vamos a encontrar lo siguiente: la expresión de la energía cinética en función de la posición. Y ahí planteamos que la energía cinética en función de la posición es igual a un medio de la constante elástica del resorte, paréntesis, la amplitud al cuadrado menos la posición x elevado al cuadrado. Ojo que esta ecuación de la energía cinética en función de la posición solamente es válida para este sistema bloque-resorte. Ojo que esta expresión de la energía cinética en función de la posición solamente es válida, solamente se puede aplicar para este sistema bloque-resorte. No vayan a aplicar esta expresión de la energía cinética en función de la posición para otro contexto que no sea este sistema bloque-resorte. Bien, hay unos segundos para que me indiquen sus consultas, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y ahora vamos con la primera pregunta. Nos dice lo siguiente: con respecto a un sistema bloque-resorte, en un plano horizontal, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera nos dice: si la deformación del resorte se duplica, el periodo de oscilación del bloque también se duplica. Al ojo, ¿verdadero o falso? Ahí yo les había comentado que el periodo o la rapidez angular no depende para nada de quién, de la amplitud. La amplitud puede aumentar, puede disminuir y el periodo o la rapidez angular no se ve alterado, a menos que yo modifique esa relación masa y la constante elástica. De ahí que la primera es falso. Segunda proposición nos dice: la energía cinética del bloque es máxima en la posición de equilibrio. A ver, si observamos justamente la gráfica de la diapositiva anterior, correcto, esa gráfica, ahí observo que la energía cinética, esta de color verde, es máxima justamente en la posición de equilibrio o en x igual a 0. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera, ¿correcto? Finalmente, la tercera proposición nos dice: la aceleración es nula en los extremos. La aceleración es nula en los extremos. Y eso es falso, porque la aceleración inclusive es máxima en las posiciones extremas, donde la aceleración es nula en la posición de equilibrio o x igual a 0. Ahí la aceleración es nula en la posición de equilibrio. En los extremos, por el contrario, la aceleración toma su máximo valor. Bien, hay unos segundos.
A ver, antes de seguir avanzando, un like si se me escucha bien. Sí, un like si se me escucha bien. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, entonces si no hay alguna consulta o observación, paso a la siguiente diapositiva. Y tengo ahora el problema número 2. Ojo, pueden activar su micrófono si así lo desean, ¿correcto? Nos dice, se tiene un sistema bloque resorte de constante elástica 200 Nm que oscila con más de amplitud 30 centímetros, como muestra la figura. Pregunta, determine la energía cinética cuando el bloque se haya desplazado 10 centímetros respecto de la posición de equilibrio. Entonces, ojo, yo quiero conocer aquí cuánto vale la energía cinética para una cierta posición específica. Esa posición es 10 centímetros. Entonces, ¿cómo obtengo esa energía cinética en función de la posición? Como justamente les propuse ahí, como un medio de la constante elástica del resorte, paréntesis, la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Bien, ¿qué información tenemos? A ver, ¿tenemos la constante elástica? Claro que sí, vale 200 Nm. ¿Tenemos la amplitud? También 30 centímetros. ¿Tenemos la posición para la cual se requiere conocer esa energía cinética? También 10 centímetros. Entonces tenemos todo para reemplazar directamente en esa expresión. Tenemos toda la información. Bien, ahí tenemos entonces la expresión que vamos a utilizar y ahí vamos a reemplazar un medio de la constante elástica 200 Nm, paréntesis, la amplitud al cuadrado. ¿Cuánto vale la amplitud? 30 centímetros. Pero ojo que aquí en esta expresión se tiene que expresar todo los parámetros en el sistema internacional. O sea que tanto la amplitud como la posición deben estar dadas en metros. 30 centímetros en metros, ¿cuánto vale? 0,3. Ahí está, 0,3 al cuadrado. ¿Para qué posición quiero conocer el valor de la energía cinética? Para la posición 10 centímetros. 10 centímetros en metros equivale a 0,1. Y esto luego elevado al cuadrado. Evaluando esto se obtiene finalmente el valor de la energía cinética para dicha posición. Y eso vale 8 joules. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. ¿Correcto? En este caso la energía cinética es igual para esa posición específica 8 joules. Y uno muy parecido se les podría preguntar en el examen. Les dan la constante elástica, la amplitud y la posición para la cual se quiere conocer la energía cinética. Reemplazan directamente los valores y se obtiene finalmente el valor de esa energía cinética. Que ojo, esta expresión solamente es válida para este sistema bloque-resorte. No vayan a aplicar esta relación de la energía cinética para otro tipo de sistema. Por ejemplo, profe, ¿esto es válido para caída libre? No, ahí no vayan a aplicar esta expresión de la energía cinética. Bien, unos segundos más para que observen la solución y pasamos luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Con esto tenemos entonces hasta aquí lo que corresponde al sistema bloque-resorte, ¿correcto? Luego tenemos que analizar un sistema pendular, ¿correcto? Ahora vamos a analizar un sistema pendular. En este caso, ojo, específicamente el péndulo simple, que como justamente dice simple, o sea, es el más sencillo de todos. Cuando ustedes ingresen a la universidad, van a analizar el sistema pendular compuesto, que es más complejo de analizar, ¿correcto? Bien, péndulo simple. Nos dice lo siguiente. Un péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda o una varilla ideal. Eso quiere decir que se desprecia, ojo, se desprecia tanto el peso de la cuerda o el peso de la varilla de ese sistema. Bien, esa cuerda o esa varilla a su vez está sujetando un cuerpo de una cierta masa arbitraria. ¿Por qué dice masa arbitraria?
es que para este contexto de péndulo simple, la masa de ese objeto, por ejemplo, puede ser 10 gramos, puede ser 1 kilogramo, y el resultado va a seguir siendo el mismo. No va a alterar en nada el valor de la masa de ese objeto. Bien, nos dice que además el cual oscila en un plano vertical. Por ejemplo, vamos a asumir que inicialmente la cuerda o esa varilla se encontraba en posición horizontal. Ahí está. Vamos a asumir que inicialmente esa varilla o cuerda se encontraba en posición horizontal y sujetando un cuerpo de cierta masa m, que es este color celeste. Este sistema ahí se va a quedar en reposo, a menos que este sistema sea perturbado de la siguiente manera. Yo puedo agarrar entre comillas a ese objeto y desplazarlo, ya sea hacia la posición A o hacia la posición B. En este caso, a modo de ejemplo, lo voy a desplazar hacia la posición A. Y ahí lo tenemos agarrado. Ahí lo tengo sostenido a ese bloque, a ese objeto. Luego, ¿qué ocurre si yo libero a ese objeto de la posición A? Entonces este cuerpo no se va a quedar ahí, entre comillas, suspendido en el aire. Lo que va a hacer él es bajar o descender. Una vez que lo suelto en la posición A, él luego va a bajar, va a descender. Va a pasar por la posición de equilibrio y por inercia se va a desplazar ahora ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, pero desplazándose ligeramente hacia arriba, hasta que finalmente va a llegar a la posición B. Allí momentáneamente se va a detener y luego ¿qué va a hacer ese objeto, ese cuerpo? Pues ahora va a bajar o descender. Entonces ahora, entre comillas, se va a desplazar hacia la derecha, va a pasar por la posición de equilibrio y por inercia se va a seguir desplazando hacia la derecha, entre comillas, hacia arriba, hasta llegar a la posición A. Ahí momentáneamente se va a detener y luego va a bajar, va a descender y así sucesivamente. Entonces se observa que este sistema está oscilando, ¿correcto? Está oscilando en torno a la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Creo que activaron por ahí su micrófono. Ok, continuamos entonces. Bien, para este sistema pendular vamos a tener en cuenta esta condición. Nos dice, si la amplitud angular es θ sub 0 menor a 10 grados, ¿correcto? Si este ángulo θ sub 0 es menor a 10 grados, el péndulo entonces realizará aproximadamente un más entre las posiciones simétricas A y B. Y el periodo para este sistema pendular va a estar expresado de la siguiente manera, como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda o la varilla, vamos a indicarlo aquí, la longitud de la cuerda o la varilla, ¿correcto? Entre la aceleración de la gravedad local, ¿correcto? Entonces el periodo de oscilación es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda entre la aceleración de la gravedad local. ¿Por qué le digo aquí aceleración de la gravedad local? A ver, les pregunto. ¿Dónde la aceleración de la gravedad es mayor? ¿En la Tierra, en la superficie de la Tierra o en la superficie de la Luna? ¿Son iguales o quién es mayor? ¿La gravedad en la superficie de la Tierra o la gravedad en la superficie de la Luna? En este caso es la gravedad en la superficie terrestre. Ahí la gravedad es mayor que en la Luna. Entonces observo aquí que la gravedad está en el denominador. Entonces el periodo con la gravedad guardan una relación inversa. Entonces, ¿qué ocurre aquí si la gravedad se incrementa? Entonces el periodo disminuye y viceversa. ¿Qué ocurre si la gravedad disminuye? Entonces el periodo de oscilación aumenta. Entonces quiere decir que si yo tengo un péndulo en la Tierra y luego lo llevo a la Luna,
el periodo va a cambiar. Y en este caso, ¿cómo será la relación del periodo? ¿Dónde el periodo debe ser mayor? ¿En la Tierra o en la Luna? Que es pregunta clásica de examen, ¿ah? Solamente se compara los valores y a partir de ahí puedo deducir dónde el periodo es mayor, si en la Tierra o en la Luna. A ver, un like, quienes votan que el periodo es mayor en la Luna. Un like, a ver quiénes votan porque el periodo en la Luna es mayor que en la Tierra. Claro, así es, muy bien, perfecto. El periodo en la Luna es mayor que en la Tierra, así es. Si desean, pueden tomar una captura o una anotación con respecto a ello. Ahí les doy unos segundos. Mientras, les planteo aquí lo siguiente. Se observa aquí que el periodo no depende para nada de la masa del objeto que se haya colocado esa varilla o esa cuerda ideal. Por eso nos dice aquí al costado, el periodo del péndulo simple no, y está resaltado en rojo, no depende de la masa del objeto. Por eso nos dice aquí al inicio que esa cuerda o varilla está sujetando un cuerpo de masa arbitraria, porque el periodo, bajo este contexto, no depende de la masa del objeto. Puede ser que ese objeto tenga una masa de 10 gramos, medio kilo, 1 kilo, ¿correcto? Y el resultado del periodo no se ve afectado, a menos que se modifique esta relación de la longitud y de la aceleración de la gravedad local. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 3, ¿correcto? Ahora vamos a plantear el problema número 3. Nos dice, el periodo de un péndulo simple en la superficie terrestre es 5 segundos. Si el péndulo es llevado a una altura donde la gravedad se reduce a la 9ª parte, pregunta, determine, ojo, el incremento del periodo del péndulo. Bien, primero un bosquejo. Nosotros, entre comillas, tenemos el periodo en la superficie, ¿correcto? Por datos 5 segundos. Ahora, yo quiero conocer en cuánto se incrementa el periodo cuando ese péndulo es llevado a una cierta altura. Entonces, necesito conocer, para comenzar, cuánto vale el periodo a esa altura h respecto a la superficie terrestre. Conociendo ese periodo, recién podríamos obtener la variación del periodo, que es el periodo final, o sea, a esa altura h, menos el periodo inicial, que corresponde a la superficie terrestre. Ahora, ¿cómo obtengo el periodo a esa altura h? Entonces, para esto, vamos a plantear lo siguiente. Borramos esto y vamos a plantear lo siguiente. Ahí tenemos al planeta Tierra, correcto, vamos a indicar aquí a ese planeta Tierra, de tal manera que en la superficie terrestre ese péndulo tiene un periodo t sub 0. Luego, a una cierta altura h respecto de la superficie terrestre, este péndulo ahora tiene un nuevo periodo t sub h, que es el que yo quiero conocer, y con ello conocer finalmente la variación o el incremento de su periodo. Bien, sabemos que el periodo para el péndulo simple es igual a ¿quién? A 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda entre la gravedad local. Y ahí justamente está la clave del problema, la gravedad local, ya que la gravedad que produce la Tierra no tiene el mismo valor, la misma intensidad en la superficie terrestre que a una cierta altura h de la Tierra. Entonces planteamos aquí, en la superficie terrestre, el periodo de ese péndulo simple es igual a ¿quién? A 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad en la superficie terrestre, en este caso expresado como g sub 0. Luego, a una altura h, el periodo de ese péndulo simple es igual a 2pi.
por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la aceleración de la gravedad justamente a esa altura h. Bien, luego voy a plantear lo que quiero entre lo que tengo, ¿correcto? Lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es el periodo a esa altura h. Lo que tengo es el periodo en la superficie terrestre. Entonces ahí tenemos t sub h entre t sub 0 es igual a ¿quién? A ese cociente. Por extremos y medios se va a cancelar 2pi y también se va a cancelar L. Por extremos y medios, entonces, con lo que me queda, obtengo lo siguiente. Ese periodo t sub h entre el periodo t sub 0 es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada del cociente de la gravedad en la superficie entre la gravedad a esa altura h. Hasta ahí nada más, un like, si luego de aplicar extremos y medios obtenemos esa expresión. A ver, hasta ahí nada más un like, si luego de aplicar extremos y medios obtenemos esa última expresión. Perfecto, perfecto. Ahora, de esa última expresión, ¿qué es lo que tenemos como dato? El valor del periodo. T sub 0, sí, un check. ¿Conocemos cuánto vale este cociente, esa relación de la gravedad en la superficie con respecto a esta altura h? Todavía no lo tenemos, pero es dato, me parece que sí, porque justamente en el texto que está en color marrón nos dice, si el péndulo es llevado a una altura donde la gravedad se reduce a la 9ª parte. Dato entonces aquí, la gravedad a esta altura h por dato es igual a ¿quién? A 1/9 de la gravedad en donde en la superficie terrestre. Ese es el dato. Entonces le doy forma y eso lo voy a reemplazar en ese cociente g sub 0 entre g sub h. ¿Y ese cociente cuánto nos da? 9. A ver ahí, confirmen si ese cociente es igual a 9. Ahí confirmen con un like si ese cociente g sub 0 entre g sub h es igual a 9. Solamente ese cociente. G sub 0 entre g sub h igual a 9. Ahí confirmen con un like si es correcto ello. Porque ahí finalmente reemplazamos. ¿Cuánto vale el periodo en la superficie? 5 segundos. ¿Cuánto vale ese cociente de la gravedad en la superficie respecto a la gravedad a esa altura h? 9. Y la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto les da? 3. Este 5 multiplica 3 y de ahí que ese periodo ¿cuánto vale? 15 segundos. Si ya tengo ese periodo, entonces ya puedo conocer finalmente la variación o el incremento del periodo de ese péndulo simple. ¿Correcto? Entonces ahí restamos el periodo final, 15 segundos, menos el periodo inicial, que fue 5 segundos. Y esa resta, ¿cuánto nos da? 10 segundos. Ese sería finalmente el incremento o la variación del periodo en el péndulo simple, cuando fue llevado de la superficie terrestre a una cierta altura h respecto de la superficie. Aquí lo he tratado de hacer a detalle. Quizás ya ustedes en el examen van a omitir algunos pasos y hacerlo de una forma más directa. Aquí he tratado de hacerlo, como les comento, a detalle. Hay unos segundos para que apresen la solución. Bien, continuamos sin alguna observación, alguna consulta. Bien. Ahora tenemos el problema número 4, ¿correcto? Vamos con el problema 4. Nos dice, un sistema bloque resorte de constante elástica 60 Nm tiene un periodo de oscilación igual al periodo de un péndulo simple. Esa es la condición, que el periodo de ese sistema bloque resorte es igual al periodo de ese péndulo simple, el cual tiene una longitud de 50 centímetros. Si la masa del resorte es despreciable, pregunta, determine la masa del bloque.
Bien, entonces voy a partir de la condición del problema, de lo que está escrito en color marrón, que el periodo del sistema bloque-resorte es igual al periodo del péndulo simple. Vamos a partir de esa condición. ¿Cómo está definida el periodo para el sistema bloque-resorte o el movimiento armónico simple? Como 2pi por la raíz cuadrada del cociente más a la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. ¿Y cómo está definido el periodo para el péndulo simple? Como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo de la cuerda de la varilla entre la aceleración de la gravedad local. De aquí que podemos simplificar. 2pi, 2pi se puede cancelar y con lo que me queda luego podría elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad, de tal manera que se va a eliminar, se va a cancelar esa raíz cuadrada. ¿Y qué nos va a quedar luego de hacer ello? Este cociente. Masa entre la constante elástica es igual a la longitud entre la aceleración de la gravedad local. Allí finalmente voy a reemplazar los datos del problema. ¿Cuáles son? La constante elástica del resorte, 60 Nm. La longitud de ese péndulo, 50 centímetros, en metros 0,5. Y la gravedad, en este caso local, que es en la superficie terrestre, igual a 10 metros segundo al cuadrado, ¿correcto? De aquí finalmente despejando, obtendremos la masa de ese bloque en el sistema bloque-resorte, en este caso 3 kilogramos. Ahí sencillamente se cancela un 0 con un 0, el 6 pasa a multiplicar a 0,5 y de ahí que la masa de ese bloque en el sistema bloque-resorte es igual a 3 kilogramos. Una pregunta relativamente sencilla y esta puede ser un modelo de pregunta de examen. Hay unos segundos para que observen la solución. Bien, si no hay alguna observación, alguna consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, con esto terminamos la parte de movimiento armónico simple y además lo que corresponde al péndulo simple. Ahora vamos a entrar a otro tema, que es el de ondas. Y en este caso vamos a iniciar con los conceptos básicos del movimiento ondulatorio o de las ondas. Y vamos a indicar aquí el concepto de onda y sus respectivos elementos. Nos dice lo siguiente. Una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía, pero ojo, sin transporte de materia. Esta última parte es muy importante. Quiere decir entonces que toda onda, ojo, toda onda sin excepción, toda onda sin excepción, transmite, transporta energía, pero no materia. Toda onda transmite o transporta energía, pero no materia, ¿correcto? Esto es válido para toda onda. Y más adelante vamos a ver cuáles son ese tipo de ondas, que justamente todas ellas, sin excepción, cumplen esa condición. Transportan, transmiten energía, pero no materia. Por ejemplo, aquí tenemos una cuerda que se encuentra estirada, está tensa, debido a la acción de la fuerza de tensión que ejerce la persona a la cuerda en este extremo. Hasta ahí la cuerda está simplemente tensa, está tensada, aún no está vibrando, aún no se ha formado una onda en esa cuerda. Para que se pueda formar una onda, nos dice que debe existir, por ejemplo, una perturbación. ¿Y cómo puede perturbar esta mano de la persona a la cuerda para que se forme una onda? Pues sencillo, agitando en ese extremo justamente la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Y ahí planteamos lo siguiente, que el máximo desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, toma como nombre la amplitud. Hacia arriba más A y hacia abajo menos A.
Ahí está, la amplitud es el máximo desplazamiento de cada punto del medio vibrante respecto de la posición de equilibrio inicial, o es el máximo desplazamiento tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿correcto? Luego, ¿qué se observa en esta onda que se está formando en la cuerda? Se observa unos puntos más altos y unos puntos más bajos en la cuerda. Los voy a resaltar aquí. De color celeste, los puntos más altos, y en color verde, los puntos más bajos. Los puntos más altos se les conoce como crestas y los puntos más bajos de la onda se le conoce como los valles. ¿Y para qué es importante reconocer las crestas o los valles? Es que podemos plantear lo siguiente, que la distancia de separación entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos es equivalente a la longitud de onda. La distancia de separación que existe entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos es equivalente a la longitud de onda, ¿correcto? Y esa longitud de onda va a ser representada con este símbolo lambda, ¿correcto? Entonces, hasta ahí tenemos algunos elementos de la onda. En la siguiente diapositiva vamos a complementar estos elementos para la onda. Bien, hay unos segundos para que indique sus consultas, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Los puntos más altos se le conoce como crestas y los puntos más bajos se les conoce como valles. Esto es importante reconocerlos, ¿para qué? Porque la distancia de separación entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos es equivalente a la longitud de onda. Y donde la longitud de onda es justamente un elemento de la onda, muy importante, ya que con esta longitud de onda podemos caracterizar a esa onda. Bien, si no hay consultas. Bien, ahora seguimos con los otros elementos. Uno de ellos es el periodo. Nos dice el periodo. Es el tiempo empleado para realizar una oscilación o una vibración, que es justamente el mismo concepto, la misma idea que vimos para el sistema bloque-resorte. ¿Correcto? Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación o una vibración. Luego, la frecuencia. La frecuencia vimos en este momento para el sistema bloque-resorte, que es el número de oscilaciones. En este caso, es el número de vibraciones u oscilaciones de cada punto del medio por cada intervalo de tiempo. Por eso tenemos que la frecuencia es igual al número de vibraciones o el número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo, donde también se tiene presente esta relación, que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, ¿correcto? Que es la misma expresión que vimos para el sistema bloque-resorte. Y donde la unidad de la frecuencia en el sistema internacional es el Hertz. Luego, con el dato o con la información de la longitud de onda y la frecuencia, podemos obtener la rapidez de la onda periódica. Planteamos lo siguiente. Nos dice, una onda periódica se caracteriza por recorrer la misma distancia, que es la longitud de onda, en un mismo intervalo de tiempo, que es el periodo. De tal manera que hago el cociente. La rapidez es igual a ¿quién? Al cociente, la longitud de onda, que es como la distancia, entre el periodo, que es el tiempo, ¿correcto? Entonces tengo ahí entre dos puntos lo siguiente. Esa rapidez de propagación de la onda es igual a lambda, que es la longitud de onda entre el periodo t mayúscula. Pero eso lo voy a expresar ahora de la siguiente manera. Atentos. Acá tengo un cociente, ¿cierto? Ya, ese cociente lo voy a desdoblar como un producto. Atentos a esta jugada. Ahí está, longitud de onda por 1 entre el periodo. Y no pasó nada. Longitud de onda por 1 entre el periodo. Ese cociente 1 entre el periodo, ¿qué nos representa? La frecuencia. De ahí que se obtiene entonces otra expresión, quizás más conocida, en el cual se tiene que la rapidez de propagación de la onda es igual al producto de la longitud de onda
por la frecuencia, ¿correcto? Esta es la relación quizás más conocida, que la rapidez de propagación de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien. Luego, una observación. Para algunas situaciones, unas situaciones muy especiales, la rapidez de la onda también la podemos expresar de la siguiente manera, como la raíz cuadrada de la fuerza o tensión aplicada a la cuerda entre mu. Mu nos representa la densidad lineal de masa de la cuerda. Mu nos representa la densidad lineal de masa de la cuerda. Y esta se define como el cociente de la masa de esa cuerda entre la longitud de la cuerda. Esto lo vamos a observar o lo vamos a aplicar más adelante en un problema específico. Bien, hay unos segundos. Bien, continuamos en las consultas hasta aquí. Ahora vamos con algo muy importante, que suele ser muchas veces pregunta de examen, la clasificación de las ondas. Las ondas se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es según el modo de vibración del medio. Entre ellas tenemos a la onda transversal. Dentro de estas tenemos a la onda transversal. Se dice que la onda es transversal cuando el medio y la onda oscilan de forma perpendicular. Cuando se observe que la onda y el medio oscilan de forma perpendicular uno respecto del otro, entonces la onda es de tipo transversal. Más adelante les voy a dar ejemplos de ondas transversales. Luego tenemos a la onda longitudinal. La onda longitudinal se caracteriza porque la onda y el medio oscilan de forma paralela. La onda y el medio oscilan de forma paralela, ¿correcto? Siempre, la onda transversal se caracteriza porque la onda y el medio oscilan de forma perpendicular. Y la onda longitudinal se caracteriza porque la onda y el medio oscilan ambas de forma paralela. Bien, esto es, ojo, según la naturaleza o la vibración del medio. Ahora vamos con la otra clasificación, según la naturaleza del medio. Según esta clasificación tenemos a dos ondas. Una de ellas es la onda mecánica. Nos dice, la onda mecánica requieren de un medio material para propagarse. Y es más, la onda mecánica, ¿cómo se genera? A ver, ustedes van a hacer lo siguiente. Tóquense la garganta, lo que entre comillas sería la manzana de Adán. Ahí tóquense la garganta. Y mientras se tocan, digan cualquier frase, lo que ustedes deseen. ¿Correcto? Tóquense la garganta y mientras se tocan la garganta, digan lo que ustedes deseen, cualquier frase. Ahora confirmen con un like si han sentido una vibración en su garganta. A ver, confirmen ahí con un like si han sentido una vibración en su garganta. Claro, así es. Lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido es lo siguiente. Ustedes al hablar, lo que han efectuado es que sus cuerdas vocales han vibrado. O sea, sus cuerdas vocales han perturbado un medio material gaseoso. Al perturbar ese medio material gaseoso, se está generando una onda mecánica. Esa onda mecánica luego se está propagando justamente en este medio material gaseoso, de tal manera que esa onda mecánica llega hacia su tímpano. Su tímpano lo que hace luego es reconocer esa onda mecánica. ¿Y cómo lo reconoce? Como un sonido. Es por eso que la onda mecánica, ojo, la onda mecánica
nos dice que se produce debido ¿a quién? A la perturbación de un medio material y requiere además de ese medio material para que se pueda propagar. Ejemplo de onda mecánica es la onda sonora o el sonido, ¿correcto? Pueden notar ahí. Ejemplo de onda mecánica es la onda sonora o el sonido. Aquí les he indicado un ejemplo cuando esta onda mecánica o esta onda sonora se ha propagado en el aire. ¿Cómo se comunican las ballenas, los delfines? Mediante un sonido. Pero ese sonido, dónde se está propagando? ¿También en el aire? Ahí lo hace principalmente en un medio líquido. Entonces ahí también se observa que esa onda sonora requiere un medio material líquido para que se pueda propagar. Y de esa manera se comunican ellos, ¿no? Los delfines, las ballenas, entre otros. Otro ejemplo de onda mecánica, y esperemos que esto no ocurra por lo menos durante la clase. Por su curso de geografía, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede cuando chocan las placas tectónicas? Y en este caso, la placa de Nazca. Si chocan ahí las placas tectónicas, ¿qué ocurre? Un sismo, ¿cierto? Un sismo, un temblor, un terremoto, ¿no? Según la magnitud. En general, un sismo. Entonces ahí observo que cuando se perturba un medio material sólido, se genera una onda mecánica. Y en particular, esta onda mecánica tiene un nombre, que es la onda sísmica. Entonces las ondas sísmicas son ejemplo de onda mecánica, ya que éstas se generan debido a la perturbación de un medio material sólido y además requiere de ese medio material sólido para que se puedan propagar, ¿correcto? Bien. Luego tenemos la onda no mecánica. Luego tenemos la onda no mecánica. Y nos dice aquí que la onda no mecánica no, ojo, dice, no requiere de un medio material para propagarse. La onda no mecánica no requiere de un medio material para propagarse. Ejemplo, ahí observamos el Sol y el planeta Tierra, ¿cierto? Ustedes en verano, para el verano, ya habrán ingresado. Y con justa razón, pues irán a la playa y a la piscina, ¿cierto? Con sus familiares o amigos. Bien, imaginemos que ustedes están ahí un día de verano y está haciendo un sol muy, muy intenso. Están ahí tan colorados, ¿correcto? ¿Y por qué están ahí coloraditos? Ah, porque del sol proviene una gran cantidad de radiación, entre ellas la radiación ultravioleta, ¿cierto? Entonces, esa radiación ultravioleta proviene desde el sol hasta incidir en nosotros. Esta radiación UV, ¿de dónde proviene? Del Sol. Y para que llegue esa radiación del Sol hasta nosotros, ¿por dónde ha tenido que atravesar? Observamos esta imagen. Ahí tenemos al Sol y a la Tierra. Se observa que esa radiación ha tenido que atravesar el espacio exterior, o sea, entre comillas, el vacío. Pero también se observa que ha tenido que ingresar a la atmósfera terrestre, o sea, en una zona en la cual tenemos materia, hasta que finalmente llega hacia nosotros. Quiere decir entonces que las ondas no mecánicas, dice ahí claramente, no requieren de un medio material para propagarse. Sin embargo, también se podrían propagar en un medio material. Ojo, las ondas no mecánicas, como la radiación UV, se pueden propagar en el vacío, así como también en un medio material. ¿Correcto? La radiación UV, que es parte de un conjunto de ondas no mecánicas, se pueden propagar en el vacío, así como también en un medio material. A diferencia de las ondas mecánicas, estas sí o sí requieren de un medio material para poder propagarse. Las ondas no mecánicas, como la radiación UV, se pueden propagar en el vacío, así como también en un medio material. Bien. Hay unos segundos.
Bien, continuamos si no hay consultas. Y tenemos ahora el problema número 8, ¿correcto? Voy a hacer un salto largo hasta el problema 8. Luego retorno a los problemas que están quedando. Nos dice, una boya se balancea en un lago y se observa que realiza 12 oscilaciones en 8 segundos. Hasta ahí, con esa información que está dada en color lila, podemos obtener que la frecuencia, porque nos dan el número de oscilaciones y el tiempo que tarda en realizarlo. Nos dice además, cada oscilación produce una cresta de onda que tarda 4 segundos en llegar a la orilla, que se encuentra distante 12 metros de la boya. Con esta información quiero conocer la longitud de la onda. Bien, podemos plantear lo siguiente, que la rapidez de propagación es igual a ¿quién? Al producto de la longitud de onda por la frecuencia, ¿correcto? ¿La frecuencia la puedo conocer? Sí, porque tenemos como dato el número de oscilaciones y el tiempo que tarda en realizarlo. Listo. Lo que estoy buscando, ojo, es la longitud de onda. Entonces, para eso, ¿qué información necesito previamente? La rapidez de propagación de la onda. Profe, ¿y cómo determino esta rapidez de propagación de la onda? Sencillo. Cuando la onda se propaga, entre comillas, ojo, entre comillas, lo hace como si realizara un MRU. Cuando la onda se propaga, entre comillas, lo realiza como si efectuara un MRU. Y del MRU que se recuerda que la distancia es igual a ¿quién? A la rapidez por el tiempo. Ahí justamente tengo la distancia de la onda hacia la orilla y el tiempo además que ha tardado en recorrer esa distancia de 12 metros. Despejando voy a conocer esta rapidez. Con esa rapidez lo reemplazamos aquí y despejando ya podríamos conocer finalmente la longitud de onda. Bien, este es el bosquejo, el borrador. Lo pasamos a limpio. Bien, primero voy a obtener la frecuencia, que es el número de vibraciones u oscilaciones entre un intervalo de tiempo. ¿Cuántas oscilaciones se han realizado? 12 oscilaciones. ¿En qué tiempo? 8 segundos. De ahí entonces obtenemos que la frecuencia es igual a 3 medios de Hertz. Lo pueden dejar así expresado, ¿no? No hay problema. Si gusta también puede ser inclusive, ¿no? Como 1,5 Hertz, pero ahí es más que suficiente. Luego, voy a obtener la rapidez de la onda. Ahí les había indicado que la onda cuando se propaga lo hace como si efectuara un MRU. O sea que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Entonces, despejando, la rapidez es igual a ¿quién? A la distancia entre tiempo. ¿Correcto? Bien. ¿Cuánto vale esa distancia que ha recorrido? 12 metros. ¿En qué tiempo lo ha hecho? En 4 segundos. De ahí que entonces la rapidez de propagación de la onda es de 3 metros por cada segundo. Ya tengo la rapidez y tengo también su frecuencia. Con esa información finalmente ya podríamos conocer la longitud de onda. En este caso planteamos que la rapidez de propagación de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Ahí reemplazamos. ¿Con qué rapidez se está propagando? A razón de 3 metros por cada segundo. ¿Este es igual a quién? A la longitud de onda por la frecuencia. ¿Y eso cuánto vale? 3 medios de Hertz. Aquí no lo había simplificado como 1,5 para ser más fácil. Bien, 3 con 3 se cancela, 2 pasa a multiplicar y de ahí se obtiene entonces que la longitud de onda es igual a 2 metros. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Allí unos segundos para que visualicen, observen la solución. También lo he realizado así paso a paso para que se pueda comprender mejor la idea.
Bien, si no hay consultas hasta aquí, bien, entonces continuamos. Ahora tenemos el problema número 5. Nos dice, una cuerda tensa de 800 gramos de masa y 5 metros de longitud se encuentra sujeta de forma horizontal entre dos postes, como se muestra en la figura. Ahí tenemos justamente la figura. Si se da un pequeño golpe en un extremo y el pulso viaja con rapidez de 5 metros por segundo, pregunta, determine la magnitud de la tensión que soporta la cuerda. O sea, quiero conocer la fuerza, la tensión aplicada. Bien, para esto entonces vamos a hacer uso de aquella observación en el cual les propuse lo siguiente. Lo voy a anotar aquí por si acaso. Ahí les propuse que la rapidez de propagación se puede expresar también como la raíz cuadrada del cociente de la fuerza o tensión aplicada a la cuerda entre mu. ¿Quién es mu? Mu se conoce como la densidad lineal de masa, el cual está definido como el cociente de la masa de la masa de la cuerda, expresada en kilogramos, entre la longitud de la cuerda, expresada en metros. ¿Correcto? Ahora, hasta ahí nada más les pregunto, ¿tenemos o no tenemos todos los datos necesarios y suficientes para conocer esa fuerza, esa tensión? Ahí confirmen, a ver, con un like, confirmen con un like si tenemos todos los datos suficientes y necesarios para despejar y obtener la fuerza o tensión aplicada a la cuerda. Claro, así es, perfecto. ¿Por qué? Miren, en el texto en color lila tengo la masa y la longitud de la cuerda. Tengo estos dos parámetros. Con estos dos, entonces, ¿qué puedo conocer? Mu, correcto. Entonces, esto ya lo conozco. Mu ya se conocería. ¿Qué más tengo como dato? En el texto en color marrón nos dan justamente el dato de la rapidez de esa onda. O sea, esto lo tengo. También otro check. Entonces, a partir de aquí, despejando, vamos a conocer finalmente quién, la fuerza o tensión aplicada a esa cuerda, ¿correcto? Entonces tenemos todo prácticamente para poder reemplazar. Bien, lo pasamos esto a limpio y como les indicaba aquí, V, la rapidez es igual a quién, a la fuerza o tensión, en este caso T representa la tensión aplicada a la cuerda entre mu. Bien, donde mu, como les indicaba, es la masa entre la longitud de la cuerda. Ahora aquí, lo que estoy buscando es la fuerza o la tensión aplicada. Y eso observo que está dentro de una raíz cuadrada. Entonces, para nivelarlo, lo voy a elevar aquí al cuadrado y aquí también al cuadrado. Y así liberamos a esa tensión o a esa fuerza. Se cancela entonces esta raíz cuadrada con el exponente 2 y despejando tengo que la tensión aplicada o la fuerza aplicada a la cuerda es igual a la rapidez elevado al cuadrado multiplicado por mu. Ahí finalmente vamos a reemplazar los datos del problema. Bien, ¿cuánto vale la rapidez? 5, ahí está 5 metros por segundo y es elevado al cuadrado. Mu, ¿cuánto vale? Es el cociente de la masa expresado en kilogramos. Aquí la masa es 800 gramos. En kilogramos equivale a 0,8. Entre la longitud 5 metros. Ahí está 5, tal cual. Evaluando esto se obtiene que la tensión o fuerza aplicada a la cuerda es igual a 4 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hay también unos segundos para que puedan visualizar. Vamos a ver si ya se puede actualizar aquí. No, todavía no. Qué raro.
Solamente observo que están ahí, sin embargo no puedo acceder al chat. Bueno, bien, continuamos. Sí, continuamos. Si no hay alguna observación, consulta hasta aquí. Bien, ahora vamos con las ondas sonoras. Correcto, ahora vamos con las ondas sonoras. Aquí, por ejemplo, les había indicado que se toquen la garganta y digan cualquier frase, cualquier oración. Y ustedes efectivamente, luego de hacerlo, me dijeron que sintieron una vibración. Y es que en este caso sus cuerdas vocales están perturbando un medio material gaseoso y de esa manera se está generando una onda mecánica. Y su tímpano reconoce a esa onda mecánica como un sonido. Es por eso que las ondas sonoras o el sonido es un claro ejemplo de onda mecánica. Y es por eso que también nos dice lo siguiente en el texto en color verde. El sonido es producido por la perturbación o vibraciones de objetos materiales. Sus cuerdas vocales vibran, perturban el medio material y se produce una onda mecánica, que luego su tímpano lo reconoce como un sonido. Por ese motivo, en el texto en color lila nos dice lo siguiente, que las ondas sonoras se pueden describir por una onda mecánica, que es por el cómo se está produciendo, y longitudinal es por el cómo se propaga. Entonces tengan presente que las ondas sonoras o el sonido es una onda mecánica y longitudinal. La onda sonora es una onda mecánica y longitudinal. Luego nos dice lo siguiente, los sólidos son más elásticos que los líquidos y estos a su vez son más elásticos que los gases. Por ese motivo nos dice que la rapidez del sonido en un medio sólido es mayor que en un medio líquido y a su vez la rapidez del sonido en un medio líquido es mayor que la rapidez del sonido en un medio gaseoso. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo se justifica? A ver, de los tres medios, sólido, líquido o gaseoso, ¿en cuál de los tres medios las partículas, las moléculas están más separadas, están más alejadas unas de otras? ¿Sólido, líquido o gaseoso? De las tres, ¿en cuál de las tres las moléculas, las partículas están más separadas, más alejadas? Es en el medio gaseoso, ya que por su curso de química, los gases tratan de ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, y por lo tanto ahí las moléculas o partículas que componen ese gas están más separadas, están más alejados. Por ese motivo que en este tipo de estado, la rapidez del sonido es menor. Ahora, ¿en cuál de los tres estados de la materia las moléculas o partículas o átomos están más cercas unos de otros? Están ahora más cercanos. En este caso corresponde a un medio sólido. Y es por ese motivo que en ese medio sólido el sonido se propaga con una mayor rapidez. ¿Correcto? Bien. Luego vamos a analizar lo que corresponde a la potencia del sonido o a la potencia de una fuente sonora. Por ejemplo, ustedes ingresan y es muy probable que armen una tremenda fiesta en su casa, ¿no? Con parlantes de alta potencia para que retumbe toda la casa y toda la cuadra se entere que han ingresado, ¿cierto? En ese caso, tendrían que armar ustedes equipo de sonido de alta potencia para que retumbe la casa. Supongamos que justamente por el motivo de haber ingresado y festejar esa situación, quieren renovar su equipo de sonido. Entonces ustedes van a ir a una tienda y les van a decir ustedes al vendedor que les muestre los equipos de alta potencia. Y quizás les muestre por ahí los equipos de 100 watts, 500 watts, 1000 watts, 5000 watts. Entonces ahí nos damos cuenta de un detalle.
que las fuentes sonoras están caracterizados por un parámetro, que es la potencia de la fuente sonora. Entonces, este parlante, esta fuente sonora, emite sonido con una cierta potencia, de tal manera que a una cierta distancia de la fuente sonora voy a medir dos cantidades físicas. Una de ellas es la intensidad del sonido y el otro es el nivel intensidad del sonido, o también conocido como el nivel sonoro. La intensidad del sonido, ¿cómo se define? Esta se define como la potencia de la fuente sonora entre 4pi por la distancia al cuadrado. La potencia se mide en watt, la distancia en metros. Y como está al cuadrado, aquí tenemos entonces el metro cuadrado. De ahí que la unidad de medición de la intensidad en el sistema internacional, la intensidad del sonido en el sistema internacional, es el watt por cada metro cuadrado, donde la potencia, ojo, es lo que caracteriza a la fuente sonora. Luego, una vez que se conoce la intensidad del sonido a esa distancia d, podríamos conocer con esa información el nivel sonoro, o también conocido como el nivel intensidad del sonido. ¿Y esto cómo se define? Como 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad entre la intensidad umbral del sonido, donde este nivel sonoro va a quedar expresado en la unidad que corresponde al decibel, el dB, el decibel. Es la unidad para el nivel sonoro. Ahora, hay que tener presente que I sub 0 es la intensidad umbral del sonido. O sea, es la intensidad mínima que puede percibir una persona. Pero claro está, con un oído sano. Esto les comento por qué. A medida que avance la edad de la persona, de forma natural, tiende a aumentar o a disminuir la audición de la persona. A medida que pasan los años, el nivel de audición de la persona aumenta o disminuye, mejora o empeora. De forma natural, es de esperar que el nivel de audición disminuya. Entonces, es de esperarse también de que este valor I sub 0 para una persona de tercera edad sea diferente. Entonces, ojo, aquí estamos trabajando con un oído sano, ¿correcto? Con un oído sano. Entonces, para un oído sano, la intensidad umbral del sonido es igual a 10 a la menos 12 watt por cada metro cuadrado, el cual va a ser una constante con la cual vamos a trabajar, ¿sí? De forma ideal, con un oído sano. Acá les voy a mostrar un clásico ejemplo, clásico problema, que se les podría preguntar quizás en el examen. Por acá tenemos una fuente sonora que emite sonido en varias direcciones con una cierta potencia P, ¿correcto? Y les pregunta, determine a qué distancia la persona deja de percibir el sonido. Determina a qué distancia mínima la persona deja de percibir el sonido. Entonces imaginemos una persona que está cerca de la fuente sonora, de ese parlante. Entonces efectivamente sí va a percibir, sí va a escuchar ese sonido. Y la persona ahora cada vez se aleja, se aleja. Entonces la intensidad del sonido va a ir disminuyendo hasta que va a llegar a una cierta distancia, a partir de la cual la persona ya no va a escuchar, ya no va a percibir el sonido. Y esa es justamente la distancia que les están preguntando. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo determino, profe, esa distancia? Sencillo. Bajo esta condición, se plantea que la persona deja de percibir el sonido que emite esta fuente sonora cuando la intensidad del sonido que percibe la persona es exactamente igual a la intensidad umbral del sonido. Allí la persona deja de percibir el sonido. A partir de esa distancia, deja de percibir el sonido. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Vamos a
a reemplazar en esta expresión. En lugar de I, lo reemplazo por ¿quién? Por I sub 0. Ahí está. Eso es igual a ¿quién? A la potencia de la fuente sonora, el cual sí va a ser dado el problema. ¿Y eso entre quién? 4pi por justamente esa distancia que estamos buscando. Pero esta distancia, ojo, elevado al cuadrado. Como I sub 0 es una constante que ya se conoce y que vale 10 al menos 12, la potencia va a ser dado el problema, entonces de ahí finalmente despejando van a conocer esa distancia D. Ahí les doy unos segundos para que puedan tomar la captura o hacer esa anotación. Entonces, cuando la intensidad del sonido es igual a la intensidad umbral del sonido, justo a partir de ahí la persona deja de percibir el sonido. Y quizás para la semana 16 o para una pregunta de la semana 16 puede ser casi fija una pregunta con respecto al sonido. Bien, voy a borrar esto y les voy a proponer aquí otro tipo de pregunta, ¿correcto? Bien, lo borro esto en 3, 2, 1. A ver, unos segundos más por si acaso. Quizás están tomando apunte, porque si lo borro ya no vuelve a aparecer. Si le han tomado captura, es más rápido, ¿no? Pero quizás están tomando apunte, entonces mejor les doy unos segundos más para luego indicarles otra situación. Bien, ahora sí, lo borramos en 3, 2, 1 y les muestro otra situación, otro contexto. Tenemos por acá una fuente sonora que emite sonido en varias direcciones con una cierta potencia P. Y tenemos a dos personas. Esta persona se encuentra a una cierta distancia de 1 y acá tenemos otra persona que se encuentra a una distancia de 2 de la fuente sonora. Bien, la persona de color verde, la que se encuentra a la distancia de 1, va a percibir una intensidad I sub 1 o también un nivel sonoro I sub 1. Está I sub 1 o un nivel sonoro o nivel de intensidad del sonido beta sub 1. De igual manera, la persona número 2, la de color lila, va a percibir una intensidad del sonido I sub 2 o un nivel sonoro beta sub 2. Bien, ¿qué se cumple en este caso? Ojo que ambos están percibiendo el sonido emitido por esta fuente sonora, ¿correcto? Lo que está cambiando aquí es la distancia. Entonces aquí se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. Que la intensidad I sub 1 por la distancia d sub 1, pero ojo, elevado al cuadrado, es igual a la intensidad I sub 2, que es la intensidad que percibe la segunda persona, por ejemplo, por la distancia a la cual se encuentra la segunda persona, y esto luego elevado al cuadrado, ¿correcto?
Porque puede ser que en el examen les den los siguientes datos: la distancia de 1 y la intensidad I sub 1. Y les pregunten, determine la intensidad que escucha cuando la distancia sea un valor D sub 2. Entonces les dan como dato I sub 1 y D sub 1. Y quieren conocer I sub 2 para esa nueva distancia D2. ¿Cómo obtenemos esa nueva intensidad I sub 2? Pues con esta relación. Hay también unos segundos para que puedan anotarlo o tomarle una captura. Esto es válido para personas, para aviones, ¿correcto? O todo aquello que emita un sonido. Y respecto de también de quién lo esté percibiendo. Bien, entonces, si no hay consultas, observaciones hasta aquí, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, en 3, 2, 1. Bien. Y ahora tenemos el problema número 6, ¿correcto? Recuerden que habíamos hecho el problema 5, luego de ahí creo me pasé el problema 8, entonces falta el problema 6 y 7, ¿correcto? Y acá tenemos ahora el problema número 6. Nos dice lo siguiente. Dos parlantes idénticos, separados 20 metros, emiten sonidos simultáneamente como se muestra en la figura. Si el nivel de intensidad medido en el punto A es 100 decibel, pregunta, determine la potencia de cada parlante o de un parlante, ¿correcto? Bien. Aquí hay un dato muy importante. Al inicio nos dice dos parlantes idénticos. Como le dice que estos dos parlantes son idénticos o fuentes sonoras idénticas, quiere decir que ellos emiten sonido con la misma potencia, ¿correcto? Ambas fuentes sonoras o ambos parlantes emiten sonido con la misma potencia. Eso es porque nos dice que los parlantes como son idénticos. Bien, los parlantes están separados 20 metros y se observa que del punto A hacia el parlante que se muestra a la izquierda son 10 metros. Entonces quiere decir que la distancia que hay del punto A hacia el parlante que se muestra a la derecha también debe ser 10 metros, ya que la suma de ambas nos da justamente 20 metros, la distancia de separación de ambos parlantes. Bien, nos dice además, si el nivel de intensidad medido en el punto A es de 100 decibel, pregunta, determine la potencia. Un bosquejo. Yo sé que la intensidad del sonido es igual a ¿quién? A la potencia entre 4pi por la distancia al cuadrado. Si yo quiero conocer la potencia, ¿qué debo de conocer previamente? La distancia y también ¿quién? La intensidad del sonido. La distancia la conocemos, sí. La distancia que del punto A hacia cada parlante es 10 metros. Entonces esta distancia ya se conoce. Lo que falta conocer es la intensidad del sonido. ¿Y esta intensidad cómo lo voy a obtener? Para eso me dan este dato, que el nivel de intensidad del sonido medido en el punto A es 100 decibel. O sea, lo que me dan es este dato, el nivel sonoro. ¿Y esto es igual a quién? A 10 logaritmo en base a 10 de este cociente, de la intensidad entre la intensidad umbral del sonido. Este de aquí se conoce, es dato, 100 decibel. Este I sub 0 también se conoce, es una constante. Y despejando, voy a conocer la intensidad. Con esa intensidad, luego podríamos conocer la potencia, ¿correcto? Bien, este es el bosquejo. Ahora sí, lo pasamos a limpio.
Bien, en el punto A, planteamos lo siguiente. Tengan presente que tenemos dos parlantes. Profe, ¿tiene algo que ver el número de parlantes? Si fuera 2, si fuera 1, 3, más parlantes. Sí. Y es que en este caso planteamos lo siguiente. El nivel sonoro total en el punto A es igual a ¿quién? A 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad total en el punto A entre la intensidad umbral del sonido. ¿Cuánto vale ese nivel sonoro total? 100 decibel. Ahí está 100. ¿Es igual a quién? 10 por el logaritmo en base 10 de quién? De la intensidad total entre la intensidad umbral del sonido. Este 10 pasa a dividir a 100 y eso nos da luego 10. Por eso tenemos ahí 10 es igual a quién? Al logaritmo en base 10 de este cociente. Entonces ahora voy a plantear el antilogaritmo a ambos lados de la igualdad o utilizar la definición del logaritmo. O sea que lo que está dentro de la función logaritmo, lo que está dentro de la función logaritmo, que es este cociente, es igual a ¿quién? A la base. ¿Cuánto es la base? 10. Y esa base 10 elevado a qué exponente? En este caso también 10. ¿Correcto? Allí. Luego reemplazamos el valor de i sub 0, que es 10 a la menos 12. Este 10 a la menos 12 pasa a multiplicar a 10 a la 10 y obtenemos entonces que la intensidad total en el punto A es 10 a la menos 2 watt metro cuadrado. Pero ojo, es la intensidad total. Y ahí justamente tiene que ver el número de parlantes o de fuentes sonoras. Ahí planteamos lo siguiente, atentos. Ahí he colocado lo siguiente. I sub n es igual a ¿quién? A n por I sub 1. I sub n es la intensidad del número de parlantes, del número de fuentes sonoras. Este es igual a ¿quién? Al número de fuentes sonoras por la intensidad de una fuente sonora, ¿correcto? I sub n es la intensidad total de esas n fuentes sonoras. Y esto es igual a ¿quién? Al número de fuentes sonoras, n, por la intensidad de una fuente sonora. En este caso, n, ¿cuánto vale? 2, porque tenemos aquí dos fuentes sonoras. Entonces ahí tenemos I sub 2, número de fuentes sonoras, es igual a ¿quién? 2 por I sub 1. Y ahí reemplazamos, porque ¿cuánto vale la intensidad total en el punto A? 10 a la menos 2. Ahí está, 10 a la menos 2 es igual a ¿quién? Al número de fuentes sonoras, que son dos parlantes, por la intensidad de una fuente sonora. Despejando, obtenemos entonces que la intensidad de sonido que produce una fuente sonora es igual a 0,5 por 10 a la menos 2 watt metro cuadrado. Y recién con ese resultado vamos a conocer la potencia que emite una fuente sonora. Ahí está, la intensidad que emite una fuente sonora es igual a ¿quién? A la potencia que emite esa fuente sonora entre 4pi por la distancia al cuadrado. Ahí finalmente reemplazamos. ¿Cuánto vale esta intensidad del sonido producido por una fuente sonora? 0,5 por 10 a la menos 2 watt metro cuadrado. Es igual a ¿quién? A la potencia que emite un parlante o una fuente sonora. Esto luego entre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia hay del punto A hacia cada parlante? 10 metros. Ahí está, 10 al cuadrado. Este 4pi por 10 al cuadrado pasa a multiplicar al otro lado y de ahí finalmente se obtiene la potencia de esa fuente sonora. Y en este caso es igual a 2pi watt. La potencia es igual a 2pi watt. Bien, hay unos segundos para que observen la solución. Entonces tengan presente esta relación. Esa relación lo voy a utilizar en el siguiente problema. Hay unos segundos. Aquí también lo he tratado de hacer a detalle. Ustedes quizás en el examen van a omitir algunos pasos para ganar más tiempo.
Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahí el problema número 7, ¿correcto? Donde también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Nos dice lo siguiente. Un perro al ladrar produce en promedio una potencia sonora de 320 pi microwatts. Si una persona se encuentra a 2 metros, ojo, de 5 perros, entonces hay que tener en cuenta que cada perro está ladrando. Entonces cada perro es como una fuente sonora. Entonces hasta aquí lo que tenemos alrededor de esa persona son 5 fuentes sonoras, ¿correcto? Nos dice entonces, determine el nivel de intensidad percibido por la persona si los perros ladran simultáneamente y con la misma potencia. Bien, solución. Primero vamos a conocer esto para un perro y luego lo vamos a poder relacionar con los 5 perros, ¿correcto? En este caso, la intensidad del sonido. Entonces planteamos ahí, la intensidad del sonido que produce un perro es igual a la potencia de la fuente sonora de un perro entre 4pi por la distancia al cuadrado, ¿correcto? Bien, reemplazamos ahí cuánto vale la potencia con la cual emite sonido un perro, por dato, 320 pi microwatts, micro el factor 10 a la menos 6. Esto entre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿A qué distancia se encuentra el perro de la persona? A una distancia de 2 metros. Ahí está, y por lo tanto 2 al cuadrado. Pi con pi se cancela, 32 entre 4, 8, ¿correcto? Y bueno, ahí, 8 entre 4 nos va a dar 2. Y de ahí que finalmente la intensidad del sonido que percibe la persona asociado a un perro, es de 2 por 10 a la menos 5 watts por cada metro cuadrado. Ese es ojo con respecto a un perro. Pero acá tenemos 5 perros. Entonces voy a utilizar ahora esta relación, ¿no? La que vimos justamente en la diapositiva anterior. La intensidad que produce n fuentes sonoras, en este caso n perros, que en total son 5, es igual al número de fuentes sonoras, en este caso 5, por la intensidad que produce una fuente sonora, en este caso un perro. Entonces ahora n vale 5, ¿correcto? Ahí está, i sub 5 es igual a 5 por i sub 1. Y ahí reemplazamos 5 por la intensidad del sonido producido por un perro, que es 2 por 10 a la menos 5 watt metro cuadrado. Y ahí, multiplicando, encontramos que la intensidad del sonido que producen los 5 perros, ahora sí, los 5 perros, que es justamente lo que queremos, es 10 a la menos 4 watt metro cuadrado. Con esto ya puedo conocer el nivel sonoro o el nivel de intensidad del sonido, debido a los 5 perros que están ladrando simultáneamente. Entonces planteamos ahí, el nivel sonoro asociado a esos 5 perros es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de quién? De la intensidad del sonido asociado a esos 5 perros entre la intensidad umbral del sonido. Y ahí vamos reemplazando. ¿Cuánto me salió esta intensidad del sonido asociado a los 5 perros? 10 a la menos 4. ¿Cuánto vale la intensidad umbral del sonido? 10 a la menos 12. ¿Y ese cociente cuánto nos da? 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12. Lo voy a hacer por aquí abajo. 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12. Este cociente nos da 10 a la 8, ¿correcto? Entonces ahí tendríamos lo siguiente, que el nivel sonoro es igual a 10 por el logaritmo en base 10 ¿de quién? De 10 a la 8. Ustedes bien saben que este exponente 8 podría bajar, ¿cierto? Podría bajar. Entonces, al bajar tendríamos ahí lo siguiente. 10, ahí está el 10 que está adelante. ¿Por quién? Por el exponente 8 que ha bajado. ¿Y por cuánto? Por el logaritmo de 10 en base 10. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 10 en base 10? Ah, eso, profe, vale 1. Y 10 por 8, 80. Por 1, 80. O sea que el nivel sonoro, ¿cuánto vale? 80 decibel. Esa sería finalmente la respuesta al problema, ¿correcto? Aquí en color marrón lo estoy indicando así casi a detalle
¿correcto? Para que observen de dónde proviene ese resultado, 80 decibel. Bien, y eso sería entonces todo por el día de hoy. Ahí también tenemos al costado las claves de los ejercicios de casa. Hay unos segundos para que puedan activar su micrófono e indicar sus consultas en general del día de hoy. Bien, si no hay consultas o observaciones, entonces me despido, deseándoles que pasen una bonita tarde. Cuídense mucho y conmigo será hasta otra oportunidad, ya que en esta ocasión, por una situación, he reemplazado a su docente habitual. Bien, jóvenes, cuídense mucho, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias a todos por su atención y participación.